¿Qué está pasando en la serie de televisión Yalsapkn? La actitud negativa de Gulgun hacia Mecide, y el encuentro entre Tark y Ferit dejaron su huella. El esfuerzo de Safed por advertir a Ferit, y la aparición de Tark frente a Seyran llamó la atención. En este episodio de la serie Yalsapkn, mientras Seyran se despertaba antes que Ferit y caminaba por la habitación, Tark también preguntó a Safed quiénes eran Tayyar y Mecide. Ferit, que vio la nota de Seyran "Estoy en la cocina", se enteró de que recibió una llamada con un paquete del teléfono de Abidin. Ferit le dijo a Abidin que él mismo se ocuparía del teléfono, y luego comenzó a esperar noticias de la persona que le envió el teléfono a través del mensaje que recibió. En ese momento, Mecide también llamaba a Gulgun. «Si quieres proteger a tu hijo, llegaremos a un nuevo acuerdo», dijo Mecide, añadiendo que quería reunirse con él. Ferit, que estaba desayunando con su esposa, notó que había algo extraño en él y preguntó. Seyran, que quería acudir a otro médico, afirmó que buscaría una segunda opinión para estar seguro de todo. Seyran, que quería ir solo al médico, respondió a las persistentes preguntas de Ferit diciendo, «Puede que tenga cicatrices permanentes en la espalda, así que quiero ir a otro médico». Mientras Seyran va al médico, Tark, que lo vio irse, lo siguió. Gulgun también se reunió con Mecide. Mecide amenazó a Gulgun diciéndole, «O me traes a Atus o no me haré responsable de lo que le pasará a tu hijo». Mientras que Ferit se sorprendió al saber que la misteriosa persona que envió el teléfono era Safed. Cuando él dijo, «Quienes secuestraron a Seyran buscan algo nuevo», le pidió que le contara todo. Ferit le dijo a Safed, «No te lo diré sin Suna», y dijo que la protegería, y se enojó aún más con la respuesta, «Esta vez, todos deberían tener miedo». Safed finalmente dijo, «Tráeme a Suna mañana. Tráela, te lo contaré todo, pero a nadie más». Seyran, que en ese momento estaba reunido con el médico, primero mostró su espalda, luego mostró sus documentos y pidió una opinión sobre su estómago. Tark también hizo un movimiento para conocer su enfermedad. Mientras que Seyran se mostró descontenta luego de reunirse con el médico jefe por su problema estomacal, y enterarse de que el diagnóstico era correcto, Tark apareció de repente frente a ella. Mientras Seyran estaba en shock, Tark también afirmó que vino a comprobarlo. Gazum, que fue a la mansión a ver a Seyran, amenazó a Esme y la convenció para que volviera a casa con él. Ferit, que llegó a la mansión después de que Esme y Kazum se fueran, le contó a Suna lo sucedido. Suna, que accedió a reunirse con Safed, la abrazó. Kaya los vio a los dos y se molestó. Atus tomó en serio a Kaya, quien le contó esta situación, llevó a Suna a su habitación y la abofeteó. Cuando Suna, que dijo que estaban hablando de Seyran, mencionó a la adivina Fikrille, Atus se enojó aún más y le pidió que le trajera la adivina. Los acontecimientos en la mansión fueron tejiendo una compleja red que afectó profundamente la vida de todos. Gazum, que vino a la mansión para ver a Seyran, amenazó a Esme y la obligó a llevarlo a casa con él. Después de que Esme cedió a la presión de Kazim y se fue a casa, Ferit llegó a la mansión y le contó a Suna lo sucedido. Mientras tanto, Suna accedió a reunirse con Safed y trató de encontrar consuelo abrazándola. Sin embargo, Kaya notó este momento y despertó una gran ira en Kaya. Kaya inmediatamente le contó a Atus sobre la situación, pensando que este incidente causaría problemas a Suna. Atus se tomó en serio lo que dijo Kaya, llevó a Suna a su habitación y lo abofeteó. Suna, que quedó asombrada por lo sucedido, dijo en su defensa que hablaron sobre Seyran y la adivina Fikrille durante estas conversaciones. La ira de Atus aumentó aún más, y le pidió que le trajera a Fikrille inmediatamente. Mientras tanto, la tensión en la mansión parecía ser un presagio de acontecimientos que afectarían el destino de todos. Nuevos acontecimientos estaban sucediendo en la mansión que afectaron la vida de todos. Antes del discurso de Aizen y Abidin, Ferit y Abidin mantuvieron una conversación privada en la mansión. Ferit expresó lo mucho que valora a Abidin y dijo, «Te quiero mucho, siempre estoy contigo. Espero que seas muy feliz». Estas palabras brillaron de gratitud y felicidad en los ojos de Abidin. Cuando llegó el momento de la ceremonia de juramento, Latif Bey y Ferit se prepararon para invitar a Aizen a Abidin. Sin embargo, afuera, había dos sombras acercándose secretamente a la mansión, Tark y Safed. Mientras Tark observaba la mansión, entre lágrimas le dijo a Safed que Seyran estaba enfermo. «No pude protegerla», dijo, expresando su culpa. Mientras tanto, en la mansión,
Cuando la promesa de Aizen y Abidin se hizo realidad, todos tenían expresiones llenas de felicidad y esperanza en sus rostros. Sin embargo, los eventos secretos que tuvieron lugar afuera revelaron las complejas emociones y los peligros ocultos detrás de los rostros felices en la mansión. Si bien la amistad de Ferit y Abidin iluminó un poco el ambiente en la mansión, las noticias traídas por Tark y Safed continuaron flotando sobre ellos como nubes oscuras. Y Fakat, que tuvo miedo cuando supo que Atice quería reunirse con Fikrille, se enojó cuando escuchó que había hablado mal de Ali Saga con Sunna. Fikrille, uno de los dos hermanos que luchaban, amenazó a Ifakat. Cuando Ifakat, que se enojó, la empujó, Fikrille cayó al suelo cubierta de sangre. En ese momento, Ferit, que habló con Abidin antes de la conversación entre Aizen y Abidin, dijo que era tan cercano a él como su hermano y le dijo: «Te quiero mucho, siempre estaré contigo. Espero que seas muy feliz». Mientras que Latif Bey y Ferit quieren que Aizen se vaya a Abidin, Tark y Safed también vigilaban en secreto la mansión. Tark, entre lágrimas, le dijo a Safed que Seiran estaba enferma y dijo, no podía protegerla. Kazim, que estaba bebiendo en casa en ese momento, llamó a Esme y primero rompió el teléfono y luego la agarró del cuello. Mientras Kazim intenta matar a Esme, Tayyar lo golpeó en la cabeza con un jarrón y lo dejó inconsciente. Esme, que tenía miedo, rompió a llorar cuando Tayyar la levantó del suelo. A la mañana siguiente, Seiran vuelve al hospital. Ferit y Suna también se reunieron con Safed. Sin embargo, justo cuando Safed estaba a punto de hablar, Kaya, que los seguía, se acercó a ellos. Safed, que recibió un puñetazo de Kaya, se escapó y buscó a su hermano. Ali Saga y Mecide cara a cara. En ese momento, Gulgun, que había salido con Atice, llamó a Mecide y le informó. Sin embargo, Gulgun le contó todo a Alice Coran y la envió a Mecide. Cuando Seiran salió de la clínica psiquiátrica, Tark se acercó a ella y le dijo que sabía que estaba enferma, y que podía viajar por todo el mundo si fuera necesario. Sin embargo, cuando Ferit, que seguía a Safed, lo vio junto a su esposa, tomó a Safed como rehén y gritó Tark. En las redes sociales llovieron comentarios sobre el encuentro de Ferit con Tark, y la sorpresa de Alice Coran para Mecide. Algunos de estos comentarios son los siguientes. Seiran estará en una situación difícil. Si él lo resuelve, Alice Coran lo solucionará todo. Bien hecho Gulgun. Mecide, que fue perseguido por Alice mientras iba de caza. Seiran ahora debe decirle a Ferit la verdad. Seiran es el momento de decir la verdad. Tariq contará sobre la enfermedad de Seiran. Entonces, ¿cuál es tu comentario? Estamos atentos a. Compártelo con nosotros ahora.